Acerca de la transformación del Espíritu. Quiero hablarte del Espíritu Santo, de la obra que Él está queriendo hacer en nuestras vidas. Y te voy a pedir que abras tu corazón. Aleluya. Hechos capítulo 2. Vamos a leer versículo 14, y luego pasar al versículo 22 al 24, y luego saltamos al 37 y al 38. Muchas veces nos podemos preguntar, yo en lo personal me lo he preguntado, ¿qué es lo que hace tan especial al mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que lo hace tan diferente de cualquier mensaje o cualquier religión, sea el Islam, sea aún el catolicismo romano o cualquier religión humana, budismo, confucianismo, aún nueva era y cualquier cosa idolátrica, menos culto? ¿Qué es lo que hace tan especial al mensaje del Evangelio? Y cuando tú, amén, lo vives en experiencia personal, o cuando tú lo ves en la vida de gente y lo ves en la palabra de Dios, definitivamente lo que lo hace especial es el poder que tiene para cambiar la vida de cualquier persona, sin importar hasta dónde ha caído, sin importar su raza, sin importar quién es esa persona. Lo he visto infinidad de veces y no puedo más que decirte que me he quedado con la boca abierta por lo que Dios ha hecho en la vida de gentes y lo que Dios sigue haciendo en la vida de él. Me viene a mi cabeza dos personas, ambos hombres. Ambos estuvieron en la prisión, estuvieron presos, ambos estuvieron en prisión por homicidio, ambos dentro de la prisión y fuera de ella tuvieron contacto con el Evangelio de Jesús y ambos respondieron al Evangelio. Y yo fui pastor de ambos y estos dos hombres tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo maravilloso. Sus vidas cambiaron radicalmente. Fue algo maravilloso ver a uno, ver a otro, ser un ejemplo, ser un testimonio de la obra maravillosa, porque ambos no solamente cayeron en ese delito de ser homicidas, pero eran traficantes, eran drogadictos, eran gente de lo más bajo, de lo más ruin que puede existir. Estaban literalmente endemoniados. Pero ambos tuvieron un encuentro con Jesucristo y sus vidas fueron cambiadas. Y eso es algo que a mí, en lo personal te lo digo, me ha dejado con la boca abierta. Pero en el paso de los años, uno de ellos continuó adelante, uno de ellos siguió adelante, mientras el otro se quedó detenido, parado. Y eso lo llevó a él a bajar la guardia y lo llevó una vez más a sus antiguos pecados. Quizás no como lo vivió, se convirtió en una buena persona, pero fuera de la voluntad de Dios. Y te comparto estos testimonios que en carne viva los he visto, he estado cerca de ellos a través de los años. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Porque ambos experimentaron el poder transformador del Evangelio cuando vinieron a Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Que uno permaneciera, continuara hacia adelante y el otro se quedara detenido. Y lo que hizo la diferencia fue la transformación del Espíritu Santo, que uno de ellos permitió y que el otro no lo permitió. Esta no es, quiero que entiendas que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, no es una experiencia única. El Espíritu Santo viene a la vida de una persona como una experiencia especial, pero es algo que dura toda la vida y debe estar allí con toda la vida nuestra. ¿Estás conmigo? Dios quiere hacer una obra de transformación por su Espíritu Santo en tu vida, porque no solo somos carne y hueso, somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay un enemigo malvado que quiere destrozar tu vida y quiere tenerte atado al pecado.
te quiere tener con su pie en tu cuello y pisoteándote la cabeza todos los días de tu vida. Y Dios no quiere eso. ¿Estás conmigo? Amén. Por eso quiero, predicarte esto. Y quiero que leamos la escritura que vamos a leer esta mañana. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero en esta mañana predicarte acerca de la transformación del Espíritu. Y en primer lugar, quiero hablarte de la fuerza del Espíritu. La razón por la cual el Señor Jesús habla en los evangelios y habla de la promesa del Padre, y Juan el Bautista dijo: viene uno detrás de mí, amén, que no solamente los bautizará con agua, pero los bautizará con fuego y con espíritu. Y una y otra vez el Señor Jesús habló del Espíritu que vendría. La razón de esto es que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, no es la intención del Señor de solamente hacer o recibir poder para hacer señales y milagros. La palabra de Dios nos enseña, y en mi experiencia personal, algo que yo he vivido y lo he visto en muchos hombres y gentes de Dios, es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos fortalece físicamente. El Espíritu Santo nos fortalece, nos mantiene saludables, nos mantiene fuertes. No solamente en lo físico, pero nos fortalece psicológicamente. Cuántas luchas y cuántas batallas se viven en la cabeza, en la mente de la gente. Cuántos miedos y temores te invaden. Cuántas noches enteras puedes pasar, amén, sufriendo una agonía en tu mente, porque tu mente gira y gira. Y si no tienes cuidado, y si el Espíritu Santo no te ayuda, te puedes, amén, perder tu mente y volverte una persona emocional y mentalmente inestable. ¿Estás conmigo? Amén. Así que lo que vemos es que el Espíritu Santo nos fortalece física, psicológica y emocionalmente. La razón por la cual el Espíritu Santo fue, amén, prometido por el Señor, es que el bautismo del Espíritu Santo, además de darnos esto que te estoy hablando, causa una fuerza, un valor a nuestras vidas. Es decir, de ser gente cobarde, débil, podemos ser transformados en personas diferentes, valientes, amén, no porque son fuertes, no porque se comen el mundo de un bocado, sino porque el Señor les da confianza para hablar, amén, para actuar, para tomar decisiones. ¿Por qué leí cada porción del libro del capítulo 2 de los Hechos? Porque estamos hablando aquí el ejemplo de los discípulos. Cuando los vemos a ellos aquí en nuestro texto, es increíble porque ellos están desafiando a toda una multitud. Recuerda, ellos están en la fiesta, amén, que una semana o 10 días después de lo que ha sido la Pascua, la gran fiesta.
Y ha venido miles y miles y miles de gentes a Jerusalén de todos los rincones del mundo de aquel entonces, judíos piadosos que vienen a la celebración. Y de repente el capítulo 2 comienza que el Espíritu Santo vino como un viento recio sobre ellos. Y aquí está toda esta gente acercándose. Pero ellos, en lugar de sentirse apocados, empequeñecidos, ellos están desafiando a esta multitud. Ahora quiero que entiendan que esto no era lo normal en ellos. De hecho, ellos cambiaron ciertamente cuando escucharon a Jesús. Y si tú recuerdas, ellos estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo, los 12 discípulos y otros más. Pasaron 3 años con el Señor. Ellos estuvieron un tiempo con ellos, pero algo hacía falta en ellos. Algo les faltaba, algo no los hacía completos. Porque si tú lees hasta el final, ellos no entendían muchas cosas. De hecho, Jesús fue claro y les dijo: hoy no entiendes muchas cosas, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os va a enseñar. Y la Biblia da testimonio y dice, por ejemplo, ya una vez que Jesús ha resucitado, Mateo 28:17 dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. O sea, había algunos allí que no creían que Jesús había resucitado. En Marcos 16, versículos 13 y 14, Marcos lo describe y dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. O sea, ellos no creían que Jesús había resucitado. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 3 años con el Señor Jesucristo. 3 años y los últimos meses oyendo que Él iba a resucitar de los muertos, y todavía no lo creen. Significa que algo les hacía falta a ellos. Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Ellos todavía no creían que Jesús habría resucitado. Juan 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, dudaban, tenían incredulidad y tenían miedo. Esa muchas veces es la historia de algunos aquí. Dudan, no creen y tienen miedo. Miedos a la vida, miedo a las circunstancias, miedos al presente, miedo al futuro, miedo al virus, miedo aquí, miedo allá. Dudan, no creen. Y esa es la historia de mucha gente dentro de las congregaciones. ¿Está conmigo? Dios sabe eso. Y aquí en nuestro texto, los discípulos, de repente ahora ellos han cambiado. Pero antes, te lo repito, ellos no tenían valor. Algo les hacía falta. Y es aquí donde el Espíritu Santo viene a ellos y los cambia radicalmente. Vamos a leer la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algo pasó a partir de este momento. Algo sucedió en ellos. Ellos ya no volvieron a ser las mismas personas.
recibieron el poder del Espíritu Santo, pero recibieron el valor, recibieron la fuerza. En lugar de sentirse intimidados, en lugar, amén, de sentirse apocados ante la multitud, quiero que observes que la multitud tembló delante de ellos. Cuando la gente se empieza a reunir, a golpear allí, Pedro se levanta en pie, que es el texto que te leí, versículo 14, y comienza a predicar y a decir: oíd mis palabras. El versículo 22 una vez más dice: oíd mis palabras, y comienza a testificarles y a predicarles, al punto que el versículo 37 dice: al oír esto, las palabras de Pedro se compungieron de corazón. Hubo un dolor en su corazón, un dolor en su alma, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! 10 días antes estaban encerrados con miedo. Estaban encerrados. 2, 3 semanas antes dudaban de todo. No creían en la resurrección de Jesús. Tenían miedo. Pero aquí tienen el valor de hablar, de testificar, de compartir el mensaje del Evangelio. ¿Estás conmigo? Y ese es el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Aquí está una obra sobrenatural. Déjame decirte, si algo vamos a necesitar en este tiempo, ni es nuestra propia fuerza, ni es nuestra propia astucia. Necesitamos la unción y el ungimiento y el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. De otra forma, vamos a ser gente apocada, acobardada, intimidada y llena de prejuicios y de miedos en nuestra cabeza. ¿Estás conmigo? Necesitamos que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Esa es la fuerza que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Y esto no es algo que se quedó hace 2000 años. ¿Cuánto más cuando se acerca la venida de Jesucristo necesitamos el poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto más cuando este mundo necesita saber que Jesucristo sana, salva y libera? ¿Cuánto más cuando nos invaden los miedos, los temores por todo lo que el mundo está viviendo? ¿Has experimentado miedo estos meses? Yo creo que sí. Aunque digan: yo soy cristiano, yo sé que voy al cielo. A lo mejor no por el virus, pero sí por tu gente, pero sí por tu trabajo, sí por tu dinero, sí por esto, sí por aquello, sí por lo otro. A lo mejor dices: yo no tengo miedo del virus. A mí el virus me limpia los zapatos. Pero no es el tema del virus. Puede ser tu familia, tus hijos, puede ser tus padres, puede ser tu trabajo. ¿Cómo le vamos a hacer? No hay trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Y tu cabeza empieza a dar vueltas, a girar. Es peligroso. ¿Estás conmigo? Y si a eso le sumamos una historia que cada uno trae sobre sus hombros, un bagaje, un pasado en tus espaldas, no es fácil. Quiero hablarte del propósito del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito el Padre nos prometió y envió el Espíritu Santo? Bueno, definitivamente te lo he predicado. En la fuerza del Espíritu nosotros podemos cobrar valor, cobrar ánimo, cobrar fuerza, volvernos valientes. ¿O nunca te has sentido intimidado o avergonzado cuando tus amigos hablan y comienzan a hablar de Dios y a ofender a Dios, y tú estás ahí calladito, que no quieres hablar porque tus amigos, porque si hablas todos van a venir en contra de ti y te van a decir: que Dios ni que nada? Y tú dices: yo tranquilo, yo hago mi trabajo. Yo. No quieres entrar porque sabes que si entras te matan.
en la conversación, y no físicamente, te dan una paliza verbal. ¿Cuántos cristianos en verdad se sienten intimidados? Yo te digo algo, la mayoría. Porque está comprobado estadísticamente, de 100 cristianos evangélicos declarados nacidos de nuevo, 95% de ellos, a 95 de 100, no testifican, no comparten el evangelio. ¿Por qué? Por miedo, por sentirse rechazados, por sentirse como que tú estás fuera de lugar, como que dices tú, no, es que si no me van a dar, y mejor me quedo calladito, sigo el rollo, sigo el juego, y gloria a Dios, y ya no tengo problemas. Entonces, lo que yo quiero hablarte, el Padre tuvo un propósito para enviar el Espíritu Santo, y sin ninguna duda te declaro que lo hizo para poder hacer posible la predicación del Evangelio a toda criatura. ¿Me estás escuchando? El Espíritu Santo no es un adorno de la iglesia. El Espíritu Santo no es un rollo emocional al cual a iglesias evangélicas le atribuyen muchas locuras. Tumbarse en el suelo, revolcarse, temblar, unos espectáculos religiosos muy extraños. Parece que la gente está poseída de demonios. El Espíritu Santo fue dado por el Padre para darnos valor. ¿Estás conmigo? Amén. Valor para hablar, valor, amén, para traer a las naciones a la obediencia del Evangelio. Pablo dijo en Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A través del Evangelio, naciones pueden convertirse a Cristo. A través del Evangelio, amén, pueblos enteros pueden convertirse, familias pueden convertirse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios nos da valor para hablar, para testificar. Leemos en el Evangelio de Lucas que la pasión y la obra que consumía el corazón del Señor Jesús era esto. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, dijo el Señor, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a competir con Mahoma, o competir con Buda, o competir con los dioses de este mundo. Él es Dios, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Aleluya, amén. Él se hizo hombre, amén, para salvar a los perdidos. Por eso fue hasta la misma cruz del Calvario. Pero su propósito final en esta tierra no era solo darle de comer a multitudes como lo hizo ciertamente, pero quiero que entiendas que fue redimir a la humanidad. Redimir. Podemos dedicarnos a la obra social y es bueno. Pero si no hablamos de la salvación que es de Jesucristo, hemos perdido el objetivo principal. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Cada persona va a enfrentar la eternidad. Si tú te das cuenta, todos morimos. ¿Amén? Todos morimos. Todos, sin excepción. Y todos entraremos a la eternidad. Así que quiero que veas que la salvación es la labor más grande, más maravillosa que Dios haya emprendido. Y el propósito del Espíritu Santo es iluminar nuestro entendimiento, es iluminar nuestro corazón a esto que Jesús tenía en su corazón. Ahora estaba escuchando en la semana a un discipulado, amén, que se dio para los chicos el jueves, y le hacían preguntas al pastor Mitika Dragic acerca de cómo, amén, Dios trae esa carga, esa visión para predicar el Evangelio. Y el pastor simplemente dijo: tienes que ver la necesidad y tienes que abrir tus ojos a la necesidad de la gente. A veces no es una palabra que alguien te da o que dice: oh Heriberto, yo te llamo para que prediques el Evangelio.
Yo en lo personal, y yo le decía a Lupita, yo tuve una experiencia así. Yo no escuché una voz que me habló. Estábamos en un evangelismo en la calle, estábamos predicando en una calle, cuando yo vi a gente salir de los bares, todos borrachos, cayéndose por la acera, andando, dando tumbos. Y yo simplemente vi aquello y me atravesó el corazón. Me dolió. Fue algo que no te lo puedo explicar con palabras, pero sentí un dolor. Y fue ese momento donde yo tomé una decisión y dije, creo que tú me has llamado para predicar el Evangelio. Fue una convicción allí, porque vi la necesidad de la gente. Hacía 4 meses atrás, yo había sido bautizado con el Espíritu Santo en casa. Hablaba en lenguas. Y allí, cuando yo vi aquello, Dios me abrió el entendimiento y trajo esta revelación a mi vida. ¿Estás conmigo? Dios quiere abrirnos el entendimiento. Dios quiere traernos a este punto. Vemos que el Señor Jesús inicia su ministerio, es bautizado en agua por Juan el Bautista, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo desciende del cielo en forma de paloma y se pone sobre él, y el Espíritu Santo lo impulsa al desierto de la tentación. Pero una vez que sale del desierto, Lucas 4:14 dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, el Señor Jesús tuvo esa llenura del Espíritu, tuvo esa plenitud del Espíritu, y ese Espíritu, amén, lo llevó a él a darle la fuerza. Y si vamos a ganar este mundo y vamos a enfrentar lo que este mundo nos depara, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos un lado a esto, puede que nos suceda lo mismo que le pasó a uno de los hombres que te compartí al inicio. 2 hombres, los 2 en la prisión, los 2 por homicidio, los 2 caídos en drogas, los 2 tuvieron amén una oportunidad con Jesús, los 2 vinieron a la iglesia, uno permaneció, el otro se detuvo. ¿Está conmigo? Tú has experimentado el amor de Dios en tu vida. Creo que si estás aquí es porque Dios se ha revelado a tu corazón. Amén. Dios te ha hecho saber que Él es verdadero y que Él te salvó de tus pecados. Pero tú necesitas que el Espíritu Santo abra tus ojos. Quiero ver terceramente y cerrar. Un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo hace mucho, mucho, mucho. Este es el ejemplo de nuestro Dios. Nuestro Dios no se quedó en palabras. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo por lo que Él dijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Dios no se quedó con palabras, Dios envió a su Hijo. Y ahora nos ha enviado su Espíritu, que transforma la vida de gente común y ordinaria en gente poderosa y extraordinaria. Dios, amén, nos ha dado esta promesa y dijo el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que es importante entender que prestemos atención a lo que nuestra Escritura nos está enseñando en Hechos capítulo 2. Los días de ser gente miedosa, cobarde, temerosa han quedado atrás. Ahora el Espíritu Santo, amén, el Espíritu de Jesucristo está en ellos. Ahora el Espíritu de Jesucristo les permite ver a la gente ya no como sus enemigos. Por eso ya no se esconden. Ahora ellos se levantan, se ponen de pie y dicen, varones, oídme, varones, escuchad mis palabras. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Tomaron la fuerza, lo que un día Jesús les había dicho a ellos que era lo importante. Un día Jesús les dijo estas palabras en Mateo 9, versículo 35 al 38, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes,
Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora ellos pueden entender esta palabra y se levantan, se ponen de pie, porque ahora ya ven como el Señor Jesús ve. Ahora ven a la gente perdida, ahora ven a la gente necesitada del amor de Cristo, y el resultado es increíble. Hechos 2, versículo 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba, está hablando de Pedro, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué tremenda cosecha de almas! 3,000 personas, porque un hombre lleno del Espíritu Santo comenzó a hablar, a abrir sus labios, y gente comenzó a venir a Jesucristo. Por esto mi deseo es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Mi anhelo, mi deseo es que el Espíritu Santo venga sobre ti. Voy a pedir que te pongas de pie. Aleluya. Quiero que oremos. Todo esto no sería posible si solo quedara en palabras. Vamos a orar. Quiero pedirte que ores con tus propias palabras. Yo voy a orar por ti y vamos a pedir que el Espíritu Santo venga. Esto no es un tema meramente teológico, es una necesidad. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. De otra manera seremos cobardes, temerosos, llenos de dudas, llenos de temores, llenos de incredulidad, y no podremos ir adelante. Yo quiero animarte. Yo sé que no te puedo obligar, pero si tú puedes entender eso y necesitas que Dios te ayude y estás cansado de sentirte intimidado y quieres convertirte en una bendición, ora conmigo. Quiero que levantes tus manos, quiero que ores, amén, con tus propias palabras, estas palabras, y ora, Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, yo oro, Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tu promesa, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de vida descienda, el Espíritu Santo prometido a tu iglesia, Señor, en este tiempo crucial de la historia humana. Bautiza con tu Espíritu la iglesia, Dios. Levanta un ejército de hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Rompe con toda cadena y bautiza con tu Espíritu. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo cada día. Comienza a alabar a Dios de Dios. Alaba a Dios de Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias, Dios. Yo quiero